entregues tu vida al Señor, que le creas al Señor, que no esperes a veces milagros, sino que te arrepientas y que procedas al arrepentimiento, porque Dios vuelve pronto por su iglesia y tenemos que dejar de ser creación de Dios a ser hijos de Dios. Amén. Si quieres, cierra tus ojos ahí donde estás y vamos a comenzar este tiempo, esta palabra que vamos a tener el día de hoy. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por esta hermosa introducción, Señor, acerca de lo que tú estás haciendo en los jóvenes, de lo que vas a hacer. Padre, te doy muchas gracias porque tú eres bueno. Tu bondad y tu misericordia son para siempre, Señor. Y no hay nada más que deseemos en este mundo que seguir predicando, hablando y profetizando, Señor, que tú vas a volver pronto y preparando este camino, Padre. Que es este camino porque no llegaremos solos al cielo, sino llegaremos con un ejército de personas detrás de nosotros, Señor, diciendo, para que cuando lleguemos a tu presencia tú digas, buen siervo fiel, y que entremos al gozo del Señor. Que no sea yo hablando, sino que sea tu Espíritu Santo hablando a través de mi vida. Y todos decimos, amén. Bueno, pues el día de hoy estamos cerca del campamento 2021. Fue un reto pasar el 2020 después de lo que vendría siendo el coronavirus. Pero ahora pues ya tenemos la vacuna. Ay, me fui, ahí para los de la cámara. Me fui un poco, ya regresé. Ya tenemos la oportunidad de poder tocarnos, abrazarnos, poder ministrar la presencia del Señor, no como el año pasado. Pero este año el Señor, ya con una introducción del día jueves con el pastor Daniel, nuestro anciano Daniel aquí, pero del Juscas para allá, es el pastor de, ¿sí, verdad? ¿Sí se llama así? Eso, ¿cómo se llama? Ya saben que el inglés no se me da mucho, ¿verdad? O no sé si es inglés eso, árabe o no sé, ¿verdad? Pero bueno, ese nombre. Y Daniel nos dio una pequeña introducción muy padre acerca de esto. Voy a predicar el mismo verso, los mismos versos de Daniel, pero con otro enfoque, un poquito más hablando sobre lo que es la profecía en la iglesia. Y si tú vienes por primera vez o llevas poco tiempo viniendo, ahí está, perfecto. Llevas poco tiempo viniendo, quiero que te identifiques acerca de lo que pasa en la iglesia, acerca de lo que pasa en esos tiempos y cómo interpretar bien la palabra del Señor. Así que si gustas abrir tu Biblia o la vas a tener en las pantallas, en Ezequiel 37, de 4 al 5, lo vamos a leer en traducción al lenguaje actual. Dice, Dios me dio entonces esta orden, diles de mi parte a estos huesos secos que presten atención a este mensaje. Huesos secos, yo voy a soplar en ustedes para que reciban el aliento de vida y revivan. El versículo 6 dice, voy a ponerles tendones y cubriré de carne y piel y voy a darles aliento de vida para que revivan y así reconocerán que yo soy el Dios de Israel. Y ese era el propósito, reconocerán que yo soy el Dios de Israel. Seguimos leyendo. Número 7. Y yo les dije, huesos secos, yo les dije a los huesos secos lo que Dios me había ordenado decir. Y mientras hablaba de parte de Dios, escuché un ruido muy fuerte. Y eran los huesos que se estaban juntando los unos con los otros. Y pude ver cómo les salían tendones y les crecía carne y se recubría la piel. Sin embargo, y esto es bien importante, sin embargo, seguían sin vida. Entonces Dios me dijo, llama al aliento de vida y dile que yo le ordeno que venga de los cuatro vientos, de los cuatro puntos cardinales, perdón, y les dé vida a estos huesos muertos. Número 10 dice, y yo le repetí el aliento de vida, lo que Dios me ordenó decirle, y el aliento de vida entró en los huesos, entonces los huesos revivieron y se pusieron de pie y eran tanto que parecían un ejército. Hasta ahí lo vamos a dejar ahorita. Para explicarte un poco, estaban viendo en un valle, o sea, podríamos decir en un lugar en donde había el pueblo de Dios se había olvidado de Dios. O sea, el pueblo de Dios se había olvidado de Dios. Y eso es muy importante que lo sepan, porque a veces nosotros como pueblo de Dios, a veces nos olvidamos de Dios. Y dentro de ese valle, en el Antiguo Testamento, estamos hablando antes de Cristo, ¿ok?
¿Hace cuánto tiempo vino Cristo? ¿Alguien sabe? 2021, amén. Bueno, ahí entre esas fechas, pero datados estamos en el 2021 después de Cristo. Entonces, en el Antiguo Testamento era antes de Cristo. En aquellos tiempos Jesucristo no había venido, pero se creía en Jehová. Se creía en el Señor, en Jehová de los ejércitos. Entonces, los profetas de ese tiempo eran un poquito diferentes. Entonces estaba este profeta que se llama Ezequiel. Dios le habla y está en un valle donde a lo mejor hubo una guerra. Supongamos que vamos hacia una parte aquí, hubo una guerra y habían puros huesos secos en el lugar. Se habían muerto, los buitres habían venido, los animales habían comido los huesos y Dios le habla a este hombre y le dice: profe, ¿crees que se pueden revivir estos huesos? Y si Dios te preguntara eso, ¿tú qué crees? ¿Tú qué pensarías? ¿Tú qué pensarías si te dicen, puede vivir estos huesos que están pues, totalmente secos y muertos? Entonces el profeta dice, pues no sé. O sea, fue sincero. Hay que ser sinceros con Dios, amén. Fue sincero y le dijo, pues no sé, o sea, pues haz lo que sea tu voluntad. Y le dice, habla sobre ellos. Y cuando habla sobre ellos, la primera etapa que sucede es que los huesos se juntan. Y se juntan y se forman. Y luego en ese momento estaban formados, pero no tenían aliento de vida. Y luego hay algo importante que quiero que recalquemos para que nuestra forma de oración en nuestra vida cambie y tenga un propósito más alto. Dice, ve y ora a los cuatro vientos, sobre los cuatro vientos, sobre los cuatro puntos cardinales. Ora y di que vengan los vientos y que venga aliento de vida, que el aliento de vida, ese lo tenemos en el Espíritu. O sea, cuando Dios nos formó a nosotros, sopló aliento de vida sobre nosotros. Entonces, ¿cuál era el propósito de que estos huesos resucitaran? Que conocieran, y ahí enfatiza en Ezequiel 37, que conocieran que Él es Dios. ¿Para qué Dios va a resucitar a alguien? Pero ahorita vamos a eso. Primero quiero contarte una pequeña historia que me pasó, porque todos debemos de vivir una vida de poder, amén. Sabes, tú desde que conoces a Cristo, aceptas a Jesús como tu Señor y tu Salvador, viene el Espíritu Santo dentro de ti y empiezas a vivir una vida de poder. Acuérdense cómo vivía Jesucristo. No vivía con el poder de Dios que él tenía, que él es Dios. Vivía, él se había hecho carne, él se había hecho hombre y vivía con el poder del Espíritu Santo. Entonces todos debemos de vivir una vida de poder en esta vida. Entonces sucedió que uno de mis trabajadores, nada más tengo uno, no les voy a decir quién de todos, nada más tengo uno, me dice, oye, mi carro pues dejó de jalar, ¿verdad? Mi carro dejó de jalar, y yo ese día le digo, pues, ¿dónde estás? Y me dice, ¿me puedes pasar cable? Sí, ahí voy hacia allá. Llegué al lugar donde estaba, pusimos pues, los cables, pero resultaba que no era la batería, le acababan de cambiar unas partes a su carro. Y pues total de que el carro estaba muerto, total no jalaba ni nada. Y le dije, pues ni modo, vas a perder el día, ¿verdad? Me dice, pero sí, pero mañana ¿cómo voy a ir al trabajo? Y yo le dije, pues no sé, ¿ya oraste? Y me dice, pues no. Y le digo, pues ponte a orar. Tenemos que orar, tenemos que pedirle al Señor, tenemos que tocar la puerta del Señor para que sucedan las cosas. Mira, Dios sabe todo, pero Dios también dice en la Biblia que oremos y toquemos la puerta, ¿amén? Entonces yo estaba ahí y dije, bueno, pues ya me voy, ¿verdad? Voy a disfrutar mi día, porque no iba a ir mi trabajador, entonces me iba a dar tiempo libre yo también. Y dije, pues vamos a orar y Dios bendícelo, bendice su economía, bendice la camioneta, bendice esto y Señor, que tú la arregles, que busque un buen mecánico, pero también, Señor, que tú lo ayudes, Señor, con esta camioneta. Y luego de pura casualidad, así hermanos, así, porque así como el Ezequiel, le dije, pues préndela a ver qué sucede. Y luego ya dice, bueno, pues la voy a prender y ya bien todo. ¿Alguien lo conoce? Así camina. Un saludo para Jefferson.
Y luego va, y yo dentro de mí dije, Señor, no me avergüences, le decía, no me avergüences, que jale esta cosa, que jale. Y a que no saben qué, hermano, jaló. Y yo, hasta yo dije, ¡ay! Me ungí solo, casi, casi. Dije, qué bárbaro, ahora sí me la volé. Y sale, saca la cabecita y dice, la palabra de Dios tiene poder. Así dijo él. Y pues es así, ¿verdad? Vivir una vida de poder. Dios hace cosas, hace milagros alrededor de nosotros. Cada día es un milagro. Cada día hay cosas sobrenaturales que nos pasan en nuestra vida. El que no llegues temprano es algo sobrenatural a veces. El que haya tráfico es algo, bueno, tienes que llegar temprano pero a veces hay contratiempos, ¿verdad? Hay lugares a donde vamos y hay choques. Digamos, mi esposa resulta que la iban a inducir para tener un bebé. Bueno, mi bebé. Y resulta que la cita era a las 7 y luego que no la cambiaron y que la cita era a las 8 y ahora nos vinimos a la oración. Si alguien viene a la oración, nos vio por aquí. Nosotros no deberíamos de haber estado en la oración. Aquí vinimos a la oración a que oren por nosotros y porque nuestra prioridad es el Señor, ¿verdad? Y me dice Steffi, vamos a la oración, a que oren por nosotros. Fuimos a la oración y de ahí nos hablan, no, pues es tiempo indefinido, no sabemos a qué hora te van a meter, y nosotros ya queríamos que naciera ese día, ¿verdad? Y resulta que le digo a Steffi, le digo, pues mira, algo por Dios hace las cosas por algo, ¿no? O sea, oramos al Señor, le pedimos que nos proteja y a veces las cosas no suceden como queremos. Y resultó que, pues gracias a Dios nos hablaron, fuimos, pero siempre las cosas pasan por algo. Siempre hay una enseñanza del Señor en nuestra vida. Siempre hay una enseñanza en todo momento. Debemos de confiar en el Señor. Y quiero hablarte primero de los profetas del Antiguo Testamento. Tenemos que diferenciar en que ya no somos profetas del Antiguo Testamento, ¿ok? Tenemos que diferenciar en que los profetas del Antiguo Testamento escuchaban directamente la voz de Dios, ¿ok? Un profeta del Antiguo Testamento, acuérdense, antes de Cristo, del Antiguo Testamento, iba caminando y de repente escuchaba la voz de Dios. Emanuel. Así, ¿se acuerdan de Samuel? ¿Alguien se acuerda del profeta Samuel? Estaba dormido y de repente escuchaba Samuel. Y Samuel, ay, alguien me habló. Hasta que le dice el sacerdote, es que Dios te está hablando. O sea que Dios lo estaba llamando a ser profeta. Y escuchaban a los falsos profetas, a que no saben qué les pasaba. Los apedreaban. Imagínate si apedreáramos a los profetas de ahora, ¿verdad? Porque se equivocan. No, el profeta de antes, lo que sucedía con él es que lo que hablaba sí era la voz de Dios. Teníamos que tener cuidado de escuchar bien la voz de Dios, ¿sí? La gente respetaba mucho al profeta, a los profetas. Y quiero primero que para ver un ejemplo en Números 24 del 1 al 14, si me lo pones. Dice Números 24 del 1 al 14, dice, cuando vio Balaam que parecía bien a Jehová que le bendijese a Israel, no fue como la primera y la segunda vez en busca de agüeros, sino que puso su rostro hacia el desierto. Dice, y alzando sus ojos vio a Israel alojado por sus tribus, y el Espíritu de Dios vino sobre él. Entonces tomó la palabra y dijo Balaam, hijo de Beor, y dijo el varón de ojos abiertos, dijo el que oyó los dichos de Dios, el que vio la visión del Omnipotente, caído, pero abierto los ojos. Cuán hermosas son tus tiendas, oh Jacob, tus habitaciones, oh Israel. Como arroyos están extendidas, como huertos junto al río, como aloes plantados por Jehová, como cedros junto a aguas. Y de sus manos destilarán aguas, y su descendencia será en muchas aguas. Enaltecerá su rey más que Agar, y su reino será engrandecido. Dios los sacó de Egipto. Tiene fuerzas como de búfalo, devorará a las naciones enemigas, desmenuzará sus huesos y las traspasará con sus saetas. Se encorvará para echarse como león y como leona, como leona,
¿quién lo despertará? Benditos los que te bendijeren y malditos los que te maldijeren. Entonces se encendió la ira de Balac contra Balaam y batiendo las manos le dijo para maldecir: a mis enemigos te he llamado y aquí los has bendecido ya 3 veces. Ahora huye a tu lugar. Yo dije que te honraría, más aquí que Jehová te ha privado de honra. Mas aquí Jehová te ha privado de honra. Y Balaam le respondió: ¿no lo declaré yo también a tus mensajeros que me enviaste diciendo: si Balac me diese su casa llena de plata y de oro, yo no podré traspasar el dicho de Jehová para hacer cosa buena ni mala de mi arbitrio? Mas lo que hable Jehová, eso diré yo. Y he aquí, yo me voy ahora a mi pueblo. Por tanto, ven, te indicaré lo que este pueblo ha de hacer a tu pueblo en los postreros días. Si no entendiste nada, hermano, te lo voy a explicar. Sucede que había una persona que quería maldecir al pueblo de Dios. Y agarró un profeta de Dios y le dice: ve, como tú tienes poder, y maldice al pueblo de Dios. Y el profeta, y aparte le ofreció dinero, ¿verdad? Le dice: te voy a dar plata, dinero, mujer, lo que quieras. Te voy a dar las riquezas que tú necesites. Entonces el profeta lo que fue, le dice: bueno, yo voy a tratar de maldecir al pueblo de Dios por todo el dinero que me vas a dar, pero yo no puedo hablar otra cosa que Dios no me hable. ¿Ok? Entonces cuando trataba de abrir su boca para maldecir al pueblo de Dios, no podía, y empezaba a hablar bendición. Bendito Israel, bendito serás bendecido en todo el pueblo. Según Saúl profetiza, 1 Samuel 10 al 12. Sí, dice lo siguiente. 1 Samuel 10. Ok, y cuando llegaban allá al collado, he aquí la compañía de los profetas venía a encontrarse con él, y el Espíritu de Dios vino sobre él con poder y profetizó sobre ellos. Y aconteció que cuando todos los que conocían antes vieron que profetizaba con los profetas, el pueblo decía el uno al otro: ¿qué le ha sucedido al hijo de Cis? ¿Saúl también entre los profetas? Hizo una pregunta. Y alguno de ahí respondió diciendo: ¿y quién es el padre de ellos? Por esta causa se hizo el proverbio: también Saúl entre los profetas. Ok. Te lo voy a explicar un poco. Si hasta aquí has batallado para entenderlo. Un profeta hablaba lo que Dios les decía en el oído, ¿sí? Lo que Dios les hablaba. Entonces, lo que sucedía con Jonás. ¿Alguien se acuerda de Jonás? Al que se lo tragó. ¿Qué se lo tragó? Un pez muy grande. ¿Quién dijo ballena? Que pase al frente, que se arrepienta. No sé qué. No sé quién dijo. Un pez grande viene, pero lo que sucedía con Jonás es que Jonás no quería ser llamado por Dios. Sucedía que Jonás iba caminando, de repente empieza a escuchar la voz de Dios. Es como cuando tú empiezas a escuchar al Espíritu Santo que te dice: no vayas a tomar, y ahí va. Y no quieres escuchar, Entonces, no vayas a fumar, ahí vas, ¿me explico? Y, no veas esa página, ahí vas. Entonces, sucedía que Jonás iba caminando, pero es profeta del Antiguo Testamento, y escucha la voz de Dios y dice: habla y profetiza sobre este pueblo, háblale a este pueblo, y este pueblo se va a arrepentir. Y lo que Jonás dijo: yo no quiero hacer esa tarea, y se fue y agarró un barco. Luego cuando agarró el barco empezó a haber un trato de Dios con él, porque cuando no le hacemos caso al Señor, el Señor empieza a tratar con nosotros. Y le decía: profetiza sobre este pueblo que se va a arrepentir. Y Jonás no quiso escuchar la voz de Dios, empezó un trato. Entonces hasta que una vez ya se arrepintió y le dijo: ya está bien, Dios, voy a hablarles a estas personas, ¿ok? En el Antiguo Testamento realmente los profetas no tenían el carácter tan correcto, ¿me explicó? El carácter como el que esperamos de un ministro del Señor, no lo tenían.
No era como un carácter como el que de santificación como en estos tiempos, aunque debería de ser así. Entonces un día va caminando Jonás y le dice, háblale al pueblo. Entonces Jonás va y se sube a una piedra o se pone en posición de predicar, ¿verdad? Y le empieza a decir, arrepiéntanse que el Señor pues, los quiere bendecir, y empieza a profetizar sobre ellos y empieza a hablar sobre ellos. Y resulta que todo lo que escuchaba de Dios lo empezaba a profetizar sobre ellos, y todo ese pueblo se convirtió. ¿Y a qué no sabes qué hizo Jonás? Todavía se enojó. Dice, se arrepintieron todos y se fue a un monte y se enojó porque no tenía el corazón correcto. Pero él no, era porque los profetas no escogían ser profetas, ¿sí? El profeta lo escogía Dios para que ellos profetizaran. O sea, no era así como que, pues te doy 10 pesos, $10, me enseñas a ser profeta. No es así. No era así en el Antiguo Testamento, ¿ok? Tampoco es en el Nuevo, ¿verdad? No creas que puedes venir con $10 para ser profeta, ¿verdad? Sí, pero la presencia de Dios no era permanente. Normalmente eran aislados, eran raros y eran solitarios, ¿verdad? O sea, si te contara todo lo que era un profeta, si vemos un profeta que hubo, ahí estuvo entre la gracia y la ley, ¿verdad? Era Juan el Bautista. ¿Se acuerdan cómo vestía? Con pelo de camello, ¿verdad? Con pelo de camello, comía chapulines. ¿Cuántos se les antojan los chapulines que hay afuera de la iglesia? Comía chapulines, comía miel silvestre, y luego se iba así al desierto y predicaba ahí en el desierto. Entonces eran raros, eran solitarios, y normalmente sus palabras eran un mensaje de condenación para aquellos que estaban en pecado y en rebeldía. Entonces ahora vamos a ver a los profetas. Estos eran los profetas de la ley. Ahora vamos a ver a los profetas de la gracia. ¿En qué temporada estamos, hermano? ¿En qué dispensación estamos? En el tiempo de la gracia, en el tiempo en el que el Espíritu Santo está, y la ira de Dios no puede venir sobre aquellos que están con el Espíritu Santo, ¿verdad? Aquellos que tienen el Espíritu Santo, la ira de Dios no puede estar sobre ti. Cuando nos vayamos en el rapto, a lo mejor es raro para ti escuchar esto, pero cuando nos vayamos en el rapto, ahí te dejo mi casa, quédatela, no la necesito más. Voy a gobernar con el Señor allá en los cielos cuando venga en el milenio, ¿verdad? Pero cuando venga el rapto, ahora sí la ira de Dios va a estar sobre este lugar. Entonces por eso debemos guardarnos, santificarnos y buscar y arrepentirnos. A lo mejor tú dices, ¿qué está pasando en esta iglesia? Es la primera vez que vengo, llevo poco tiempo viniendo. Pues es la palabra de Dios. Lo que dice la palabra de Dios es que nos debemos de vestir con vestiduras blancas, con santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. Sé que es una lucha difícil día con día, pero es importante que nos vistamos de santidad, que haya transparencia en nuestra vida, y también que busquemos ser novia de Cristo Jesús. También eso ha de ser raro para ti si vienes por primera vez. Sí, pero te animo a que tu espíritu esté recibiendo y algo está sucediendo dentro de ti. Ok, profetas del Nuevo Testamento tienen permanentemente la presencia de Dios. Ok, aquí todos los que son cristianos y han aceptado a Jesús como el Señor, tienen todos el Espíritu Santo adentro de ustedes. Por eso ya hay una voz que está dentro de ti ahora que eres cristiano, que ya no te deja volver a la vida de antes. Todos, ¿sí? El profeta como ministerio forma, como los ministerios de Jesucristo, toma parte de los 5 ministerios. Así es. Entonces está el pastor, profeta, maestro, evangelista, y ¿cuál me faltó? A ver, otra vez, ¿verdad? Apóstol, profeta, evangelista, maestro y pastor. Sí lo dije bien. Bueno, sí dije todo, ¿verdad? Siempre los digo revueltos, pero es para que a ver si están poniendo atención. Pues así me los aprendí revueltos. Siempre, mientras sean 5 está bien. Ya si le aumento uno más, pues ahí me apedrean, ¿verdad? Forma parte de los 5 ministerios. Sus palabras exhortan y corrigen. 1 Corintios 14:3.
Así es, 1 Corintios 14:3 dice: pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. ¿Ok? Ya no existen los profetas de condenación, ¿me explico? Ya no es una condenación de que te vas a ir al infierno, ¿sí me explico? Te van a predecir el futuro para una condenación. No, es una de exhortar y corregir a la persona, ¿ok? Sirve, acuérdate que los 5 ministerios que son para hombre, ¿ok? Ahorita vamos desglosando, son para hombre, ¿verdad? Los 5 ministerios dados por Cristo Jesús. Así es, entonces el don, lo que viene siendo el don de profeta es para que sea para la santificación del cuerpo de Cristo. ¿Para qué es el pastor? Para la santificación del cuerpo de Cristo. Por eso vamos con el pastor, ¿verdad? Aunque digas, no, pues no me gusta ir con el pastor. Es para tu crecimiento, para tu santificación, para tu preparación para ir al reino de los cielos, para que podamos ser más a la imagen y semejanza de Cristo Jesús. Para eso también es el profeta, ¿ok? Para eso sirve el ministerio de profeta. Acuérdate que los ministerios son para santificación y para cuidar la iglesia. Y funciona como una confirmación de la visión apostólica. ¿Ok? Nunca va a estar en contra de las bases principales. O sea, no puede llegar un profeta y decir, el Espíritu Santo no es Dios, porque estaría mal. No podría decir, no, que ya no existen los apóstoles y empiezan a predicar de esa forma. ¿Por qué? Porque el ministerio de profeta sirve para apoyar la visión apostólica de la iglesia, para cuidar a la iglesia local y también para apoyar la doctrina. ¿Cuántos van a entrar a doctrina esta vez que regresemos? Amén. Todos, ¿verdad? Ok. Ahí vamos. Confirma las enseñanzas del maestro, confirma la visión de la iglesia y advierte sobre peligros. Mira, el apóstol, tenemos un apóstol, se llama Máximo García. Siempre, a ver si no me está viendo porque a lo mejor me va a regañar, ¿verdad? Siempre se mueve en los 5 ministerios, ¿sí? Pero cuando estábamos, una vez, me acuerdo que estábamos el grupo de líderes, me tocó tocar la guitarra, estábamos los líderes, llega el apóstol y empieza a advertir sobre peligros que venían a la iglesia. Y empezó a decir, en la iglesia hay lobos vestidos de oveja. Y en la iglesia hay gente que está metiendo murmuración. Y en la iglesia hay personas, y así empezó a dar palabra a los líderes. Y yo me quedé, pues yo no veo nada de eso. O sea, yo bien incrédulo, yo veo pura bondad. Mira el que está a tu lado y ay, no, hombre, pues ni pareces lobo. Te ves muy bien. A ver, quítate el zipper. Ay, Dios. Sí. Y yo decía, ay, pues ¿quién será? De repente empezó a salir ahí un hermanito que empezó a decir puras palabras malas en la iglesia, pero empezó a querer llevarse a los jóvenes de la iglesia. Y de repente como que empezamos a orar y Dios, y la oración tiene poder. Y gracias a Dios esas personas ya ahorita no están en la iglesia. ¿Por qué? Porque contaminan a la iglesia. Hay división hay división en el ministerio y hay división en la iglesia, y en la iglesia debe ser para unidad, para que sigamos haciendo la obra de Dios unidos como iglesia. Dile que está a tu lado, vamos a estar unidos, amén. Ok, tranquilo, ya voy casi concluyendo, ok. Y luego están los dones vocálicos. Entonces dicen, ay, ¿por qué la hermana empieza a profetizar de repente en la iglesia? Si nada más para hombres. Y de repente la otra hermana de allá atrás, porque ya sabemos más o menos dónde se sientan. Unos acá adelante, y fluyen en profecía, y fluyen en palabra. ¿Por qué? Porque son los dones vocálicos dados por el Espíritu Santo. Son los dones que, como todos tenemos al Espíritu Santo, ya no son ministerio, ¿sí?
ya vienen siendo dones que da el Espíritu Santo, que a lo mejor si tú lo buscas y oras y ayunas y te pones a buscar a Dios con todo tu corazón, a lo mejor una sola vez vas a profetizar. O a lo mejor va a ser algo constante. A lo mejor una sola vez vas a empezar a hablar en lenguas. Pero Pablo decía, practícalo, profetiza, habla en lenguas. A lo mejor una sola vez empieza la hermana a hablar en lenguas al lado. Sé que a lo mejor para algunos es raro, pero estoy hablando palabra de Dios, amén. Entonces a lo mejor la hermana, está Daniela aquí, está así cantando, ¿verdad? Y de repente empieza a hablar en lenguas y empieza el Espíritu Santo a darte esa interpretación de lenguas de lo que está diciendo ella. Y empieza a decir lo que está diciendo ella y empiezas a fluir porque estamos en un mismo espíritu. Porque el Espíritu Santo, todo lo tenemos aquí. Está la palabra profética, los diversos géneros de lenguas, la interpretación de lenguas, la palabra de conocimiento y el discernimiento de espíritu. Todo eso es lo que puede suceder en ti. Y si me ayudan con el piano, por favor. Ya vamos aquí casi concluyendo. Y todo eso lo puedes ver en 1 Corintios 14. Desde el 12 puedes ir avanzando. Todavía el Señor me daba así como una consolación de que pues el pastor David escribió unas palabras acerca del apostolado dentro de la iglesia en MCI. Si puedes irte a Facebook, vas a ver, y también escribió estos versículos y yo decía, Señor, eso yo lo escribí anoche y el pastor creo que lo escribió hoy en la mañana. Y el propósito de la profecía, hay otra forma en que la iglesia le ha llamado profecía. Yo lo podría decir porque lo han llamado así, profetiza, porque así a veces decimos, ve y profetiza sobre esta persona, ve y profetiza sobre la otra persona. Ok, le han llamado profecía, pero se llama una proclamación o predicación de la palabra de Dios. Y eso es lo que quiero que nos enfoquemos el día de hoy, ok. Y si tú tienes el Espíritu Santo, tú necesitas conocer la palabra de Dios. Si nos vamos en 2 de Pedro 1, 19 y 21. Y te voy a dar una enseñanza el día de hoy en la mañana, porque yo creo que si algo debemos de saber los cristianos es esta palabra. Dice, del 19 al 21, dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. El 20, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y si algo debes de saber, es que nosotros tenemos la palabra de Dios. Por eso somos cristianos, porque creemos en Cristo que está escrito en la palabra de Dios. ¿Alguien tiene una Biblia física aparte de Mayo? Ahí está. Esa, levante la hermana. Esa es la palabra profética más segura que tenemos. Y todos los días, hermano, usted ore, vaya a la Biblia, y si dice no le entiendo nada, agarre un salmo y empiece, lámpara es a mis pies su palabra, y empiece a hablar la palabra, empiece a proclamar la palabra. Y entonces yo también, están mis hijos, y en las noches cuando los acuesto, impongo las manos, o cuando ya están dormidos, impongo las manos, porque eso es importante, ¿ok? Y empiezo a proclamar palabras sobre ellos, y empiezo a proclamar la palabra profética más segura, que es la palabra de Dios, y empiezo a decir, Señor, que lámpara sea a los pies mi hijo tu palabra, que sea lumbrera en su camino. Padre, guárdalos de todo mal, que caigan 1000 y otros 10,000 a su lado, pero que nada lo toque a él. Señor, que tú lo bendigas. Mira, vámonos a Jeremías 29:11. ¿Alguien tiene a su hijo al lado? Así, a su esposa, agárrela bien a su esposa. Nunca te debes de soltar de tu esposa, amén.
Yo ahorita porque pues acaba de tener un bebé. Si no la traería aquí conmigo, la traigo para todos lados. Si la tuviera en llavero me la colgaría. Dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para darlos el fin que esperáis. Entonces tú vas y agarras a tu esposa y empiezas a decirle, ponme la palabra otra vez porque no la traigo aquí. Jeremías 29:11. Y agarras a tu hijo y tocas a tu hijo, ¿verdad? ¿Me pones la palabra? ¿Me pones la palabra? Jeremías 29:11. Ahí está, perfecto. Y entonces agarras a tu hijo o agarras a tu esposa y dice, porque los pensamientos de Dios son pensamientos de bien para ti, pensamientos de paz y no de mal, para darlos el fin que esperáis. Y empiezas a hablar sobre tu mamá, y empiezas a hablar sobre tus hijos, y empiezas a darle palabra a tu esposa. Y cuando tu esposa está así, ya sabes cómo se ponen a veces un poco alteradas las esposas. ¿Alguien concuerda conmigo? Y le dices, porque los pensamientos de Dios son de paz para ti. Ay, es que mi hijo se va a caer y mi hijo le va a pasar, y si le pasa un accidente, porque los pensamientos son de paz. Ahorita vimos a una jovencita que se enterró un palo, pero los pensamientos del Señor son de paz, y el Señor todavía no termina la obra. Vamos a Isaías 40:31. Es importante que todos los días leamos la palabra de Dios. Isaías 40:31 dice lo siguiente. ¿Sí la tenemos? ¿No? Ok, Juan 11:25 al 26. Ok, esa sí la tenemos. Bueno, ok, dice, porque yo se los... No, otra vez me la pusiste la misma. Ahí está. Y le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y le dice, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Entonces empiezas a hablar, ponme el versículo pasado, empiezas a hablar sobre ellos, ¿sí? Y le dices, porque yo se los... No, el siguiente. Ahí está. Y dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Entonces empiezas a hablar sobre tu hijo. Y yo siempre digo, Padre, que él sepa que Jesús es la resurrección y la vida. Amén. Y empiezas a hablar palabra, y empiezas a decir la palabra de Dios, ¿sí? Nos vamos a 2 de Pedro 3:9. Sí, dice lo siguiente, el Señor no retarda su promesa, según algunos lo tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, sino queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y si algo puedo hablar palabras sobre ti, es que el Señor no ha venido y no retarda su promesa. No sé quién necesite escuchar esto, sino que quiere que procedas al arrepentimiento. No sé quién necesita escuchar esto, pero quiere que procedas al arrepentimiento. Apocalipsis 3:20, ¿me lo puedes poner, por favor? Dice lo siguiente: he aquí, yo soy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré en él y cenaré con él y él conmigo. Entonces yo siempre, cuando veo a alguien y voy a orar por alguien, Señor, que abra la puerta cuando tú la toques. Señor, que cuando tú le toques la puerta a mi hija, empiece a abrir la puerta. Abra la puerta y cenes con ella, ¿sí? ¿Y por qué Dios, volviendo a Ezequiel 37, por qué Dios haría vivir a unas personas que van a morir? Y es lo que yo me pregunto, Señor, ¿por qué los haces vivir? ¿Qué les pasó a las personas que vivieron? Se murieron otra vez. ¿Entendemos eso? Y decía, ¿por qué vas a revivir algo que va a morir? Y la primera cosa es para escuchar su palabra, porque cuando los levantó, lo primero que hizo, hablar la palabra, para reconocer a Dios. Y fíjate el tercero, porque después dice, para que el pueblo de Dios esté unido. ¿Tienes alguna división? Y ahora que nació mi hija, tengo una hija que lleva como menos de una semana de nacida. Y ahora que la veo, el día que nació, y la veía ahí,
lloraba, ¿verdad? Yo le cambio el pañal y todo. Yo le digo, amor, tú siéntate, yo le cambio el pañal aquí. Y la veía, y cuando la veía, yo decía, ¿por qué viniste a este mundo? Y me ponía a verla porque pues es una bendición, pero la cuenta regresiva para su muerte ha comenzado. Yo no sé, espero que sean 90 años. Espero, pero la cuenta regresiva para la muerte de mi hija ha comenzado. La cuenta regresiva para tu muerte ha comenzado. Y el mensaje de hoy es para aquellos que se sienten muertos. Porque si algo dijo el Señor, dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y sabes, el pastor lo ha dicho muchas veces y lo quiero repetir. Somos vidas eternas porque tú vas a ir a la eternidad a algún lado. Aunque no lo creas, la Biblia lo dice. La Biblia es la palabra profética más segura, que hay un cielo, hay un infierno. Y dice el Señor, el que cree en mí aunque esté muerto vivirá. Pero también dice el Señor que para poder entrar en el reino de Dios hay que nacer de nuevo. Y cuando le pregunta Nicodemo, ¿qué tengo que hacer? Un sacerdote, alguien que se sabía la palabra de Dios del Antiguo Testamento, le dice Jesús, tienes que volver a nacer de nuevo. Y después Nicodemo, como que no sé si se estaba haciendo el chistoso, dice, ¿cómo me vuelvo a meter en mi mamá? Hay unos que le hacen en el TikTok. ¿Cómo te vuelves a meter a tu mamá? No se puede, porque el momento en que realmente naces, el día cero, para tener una vida hacia arriba, no hacia abajo, no hacia la muerte, sino hacia la vida, es el día que aceptas a Cristo Jesús como tu Señor y tu Salvador. Y me emociona eso, porque si algo veía a mi hija, no, pues me alegra mucho ya voy a llorar, siempre lloro. Me alegra mucho el nacimiento de mi hija. Y cuando nació yo vi todo, hermanos, todo. Ya después espero que mi esposa yo me puedo aventar el testimonio aquí, pues puedo decir, no, que cuánto tiempo pujó y todo, o sea, todo. Y cuando nacía yo estaba ahí, y brincaba, y yo no podía dejar de brincar ahí en el quirófano, ¿verdad? Y yo brincaba y la veía, y luego le corté ahí el cordón y salió sangre por todo. Yo estaba feliz, a mí no me das con nada, es mi hija. Yo decía, wow, es algo hermoso, pero voy a esperar el día en que mi hija nazca de nuevo. Espero llegar a ese día en que mi hija reconozca al Señor Jesús como su Señor y su Salvador. Yo espero que mi hija reconozca que Jesús es el Señor, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Que su día cero sea pronto, que su día cero para empezar la eternidad sea pronto. Y en esta noche, aunque vamos a concluir un poco más, yo quiero saber si hay alguien que se ha sentido muerto en estos días. Y si te digo algo, sinceramente, yo veo a los jóvenes. Si los vieran ayer los jóvenes, si algo va a suceder en este campamento, yo sé que va a suceder algo poderoso. Yo veo a los jóvenes y luego digo, ¿por qué soy como líder de jóvenes? Los veo más avivados que a mí a veces. A veces los veo y digo, solo tú, Señor, puedes hacer algo así. Yo digo, yo ni debería estar en este lugar, Padre. Porque yo muchas veces, estando aquí arriba, hermanos, tocando la alabanza, me siento muerto. Yo todos los días necesito a Cristo Jesús. Yo todos los días busco a Jesús. Y hace 3 días yo le decía, Señor, avívame. Me siento muerto. Ya ni había maneras para hablar con Dios. O sea, ya ni podía hablar con Dios. Me estacioné en el carro. Mi familia pues ahí feliz, ¿verdad? Adentro. Me agarré la cabeza, me puse así y le dije al Señor, siendo sincero, le dije, no siento nada. Me siento vacío. Me siento frío. Y aunque a veces son espasmos de emoción que tengo,
frío y no siempre soy el mejor ejemplo para ser líder de jóvenes, pero aquí estoy, ¿verdad? No me rajo, pero cuando fui a ese lugar, ya después de que llegué y los jóvenes estaban adorando como nunca había visto una adoración hace mucho, y los veía adorando y exaltando el nombre de Cristo, y veía, es que si les digo los nombres no voy a acabar, ¿verdad? Pero los veo y yo no puedo calmar mi emoción, mi llanto al verlos, y que ellos me ministren a mí, ¿me explico? Cuando yo debería ser el que los debería estar ministrando a ellos. Que ellos vengan y adoren. Yo nunca soy, yo quiero ser aquí el rey y cantar siempre, no. Que ellos adoren y empiezan a adorar, y empieza a haber un mover que no había sentido. Y el Señor, como dice la palabra, cuando hablamos la palabra, cuando cantamos y profetizamos, el Señor mueve todo de los cuatro vientos y sopla vida sobre ti. Y sentí el soplo de vida, hermano, que solamente Dios puede dar. Pero hay que ser sincero con Dios. Él no quiere que nadie se pierda, sino que procedamos al arrepentimiento. Y en esta noche, cierren sus ojos, por favor. Yo no sé si alguien se siente frío en esta noche. Si alguien ha sentido esa frialdad donde siente que el Señor no le habla. Mira, no importa qué puesto tengas, no se trata de puestos en el reino de los cielos. Se trata de Dios. Si tú necesitas proceder al arrepentimiento, si no, tú necesitas que Dios te avive en esta noche, levanta tu mano, por favor. Puedo ver tu mano, puedo ver tu mano, puedo ver tu mano, puedo verte. Alguien más. Alguien más que pueda levantar su mano. Padre Santo, voy a orar por ti. Si tú estás al lado de aquella persona que levantó su mano, por favor pon tu mano sobre ella o sobre él. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias, Señor, por estas personas. Que así como tú nos has tocado, Padre, que así como tú nos tocas, Señor Jesús, que así como a veces no escuchamos tu voz, que tú les hables, Padre, que tú les avives, Padre, que la palabra profética más segura, Padre, pueda fluir dentro de ellos, Padre, que puedan seguir hablando, que pueda quitar todo pecado, Padre, todo sequía en el nombre de Jesús se va. Si hay alguien que tiene que nacer de nuevo en esta mañana, quiero orar por ti. Si tú necesitas nacer de nuevo en este día, empezar la vida a cero, levanta tu mano, por favor. Si tú dices, yo le quiero entregar mi vida a Jesús en esta noche, levanta tu mano. Puedo ver tu mano. Alguien más que quiera entregarle su vida a Jesús en esta mañana. Alguien que diga, voy a empezar mi vida y una eternidad con Jesús en esta mañana. Ok, Padre, déjame orar por ti. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias porque ha nacido de nuevo esta persona, Padre. Porque yo no lo conozco, Padre, pero tú lo conoces. Y tú puedes dar una vida eterna. Y así como le dijiste a esa persona que estaba al lado de ti en la cruz, estarás en el gozo del Señor. Y tu nombre, dile ahí donde estás, Padre, yo te acepto como mi Señor y mi Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Perdona mis pecados. Sé mi Señor en esta mañana, en el nombre de Jesús. Y sabes, si quieres, yo sé que si tú eres papá, alguien es papá aquí, que levante la mano, por favor. ¿Alguien es papá? Todos los papás levanten la mano, por favor. Hoy es Día del Padre. Felicidades por ser valiente.
por aventarte a tener hijos, por cuidarlos. Y ayer, fíjate, un joven, hondureño, nada más hay un hondureño en todo nuestro equipo de staff, decía la siguiente cosa: ¿qué anhelas para los jóvenes? Y así esta pregunta: ¿qué anhelas para los jóvenes? Te voy a retar en esta mañana. A ver, agarra a tu hijo. ¿Alguien está aquí que tenga a su hijo al lado? Sí, pues, alguien que tenga a su hijo al lado. Agarren a sus hijos, por favor. Vayan con sus papás. Agárrenla bien, pues le costó mucho, ¿no? Ya todas las bolsas, los zapatos. Agárrenla bien. Dile: eres mía, eres mío. Ok, listo. Mamás, agarren. Si no está el papá, mamás, agarren a sus hijos, por favor. Si eres mamá, mapacha, si eres mamá, papá y chacha, agarra a tus hijos, por favor. Perdón por matar este momento. No lo vamos a matar porque el Espíritu Santo está aquí, amén. Ni mis chistes pueden matar este momento. Y sabes, ayer me preguntaban: ¿qué anhelas de tus hijos? Y tus hijos espirituales también. ¿Qué anhelas de ellos? Y quiero que en este momento verbalices a ellos. ¿Qué anhelas de ellos? ¿Qué quieres de ellos? Y yo les decía: yo anhelo que cada uno de ustedes siga al Señor. Yo anhelo que mis hijos empiecen a verbalizar con ellos. Vamos a orar todos, por favor, pero empieza a verbalizar: yo anhelo que conozcas al Señor. Yo anhelo que sigas los caminos del Señor. Y yo sé que mis hijos espiritualmente me están escuchando. Yo anhelo que conozcas al Señor, que no pases esos momentos amargosos que tuve en la vida, que no pases esos momentos de dificultad, que haya bien para ti. Empieza a dar palabra de bendición hacia ellos, que tu matrimonio prospere, que tu vida sea llena de bendición, que tu vida sea avivada por el Espíritu Santo, que conozcas la palabra de Dios, que no te separes ni a derecha ni a izquierda, que no cometas los mismos errores que yo cometí, que no te tardes en reconocer al Señor como tu Dios y tu Salvador, que pronto vuelvas y conozcas la vida eterna en el nombre de Jesús. Ahí el anhelo que tengas para tus hijos, díselos, por favor, díselo. Deseo que termines la escuela. Deseo que seas prosperado. Deseo que llene el Señor tu casa de bondad. Rompe herencias en el nombre de Jesús. De divorcio en el nombre de Jesús. Todo divorcio, todo mal camino en el nombre de Jesús es roto. Y ahora, con ese espíritu de bondad, de amabilidad, quiero que todos los padres pasen aquí al frente, porque es su día. Es su día. Pásenle, por favor, al frente. Pero corriendo, hermano. Hombre, ya no sé quién llora más, si yo o ustedes. Vénganse para acá y pónganse viendo para allá, por favor. Háganse para acá. Uy, puro macho man. Un poquito más ordenado. Las mujeres se pusieron ordenadas, un poquito más de orden, hermanos. Todos los papás corran, por favor.
Si no está tu papá, ora por él, ¿ok? No importa quién fue. A veces no escogemos en dónde nacemos, ¿me explico? A veces no escogemos quién es nuestro padre. Pero miren, si algo les puedo decir, hermanos, es que a veces los hijos nos sentimos abandonados por los padres. Pero a veces estos hombres también se sienten abandonados por nosotros. A veces estos hombres salen de su casa todo el día a trabajar para traer comida a casa y no hay nadie quien hable con ellos. A veces estos hombres les reclamamos, les reprochamos una falta de amor cuando ellos no reciben amor muchas veces. Estos hombres son los que cuando lo necesitas te abrazan, pero casi nadie los abraza a ellos. Y en esta noche quiero que pases, hijo, con tus padres. Quiero que pases y pongas manos sobre ellos. Y vamos a decirles que los amamos, que los honramos. Pásenle, por favor. Vamos a orar por ellos, que los amamos.